Fui con ellos a la estación y después deambulé por las calles de la pequeña ciudad antes de regresar al hotel. Al llegar me eché en el sofá y traté de interesarme en una novela detectivesca. Sin embargo, la insignificante trama de relato era tan débil comparada con el profundo misterio en el que nos debatíamos, y mi atención fluctuaba de un modo tan continuo desde la ficción hasta los hechos reales, que al final arrojé el libro al otro lado de la habitación y me entregué por completo a considerar los acontecimientos de la jornada. Suponiendo que fuera absolutamente cierta la versión de aquel infortunado joven, ¿qué suceso infernal, qué calamidad tan extraordinaria y absolutamente imprevista pudo haber ocurrido entre el momento en que se separó de su padre y el instante en que, atraído por los gritos de éste, volvió corriendo a ese paraje? Debía ser algo terrible y mortal. ¿Qué podía ser? ¿No revelaría algo la naturaleza de las lesiones a mi instinto médico? Toqué la campanilla y pedí el semanario del condado, que contenía una reseña completa de las primeras diligencias judiciales. En la declaración del forense se afirmaba que el tercio posterior del hueso parietal izquierdo y la mitad izquierda del occipital del mismo lado habían sido destrozados por un fuerte golpe asestado con un arma contundente. Señalé en mi propia cabeza el lugar. Evidentemente, semejante golpe debía de haber sido descargado por detrás, cosa que hasta cierto punto favorecía al acusado, ya que se le vio discutir cara a cara con su padre. No obstante, tampoco era razón de mucho peso, ya que su progenitor bien pudo haber vuelto la espalda antes de recibir el golpe. Con todo, tal vez valiera la pena llamar la atención de Holmes sobre el particular. También estaba la peculiar referencia del moribundo a una rata. ¿Qué significaría? El pobre no estaba delirando. Un hombre que se está muriendo a causa de un súbito golpe no suele delirar. No, era más probable que fuese un intento destinado a explicar qué le había encaminado hacia su trágico destino. Pero, ¿qué podía indicar? Me devané los sesos para encontrar una posible explicación. ¿Y el incidente de la prenda gris que vio el joven McCarthy? Si era cierto, el asesino debió de haber dejado caer en su huida parte de su atuendo, presumiblemente su abrigo, y tuvo la sangre fría de volver sobre sus pasos y retirarlo en el instante en que el hijo estaba arrodillado y con la espalda vuelta hacia él, a menos de 12 yardas de distancia. Menuda trama de misterios e improbabilidades formaba todo el conjunto. Comprendía la actitud de Lestrade y, sin embargo, tenía tanta fe en la percepción de Sherlock Holmes que no podía perder la esperanza mientras cada hecho nuevo parecía reforzar su convicción acerca de la inocencia del joven McCarthy. Era ya tarde cuando regresó Sherlock Holmes. Volvió solo, pues Lestrade se alojaba en una pensión de la ciudad. El barómetro sigue sufriendo, observó al sentarse. Es importante que no llueva antes de que hayamos podido inspeccionar el terreno. Por otra parte, uno debe estar en su mejor forma física y mental para llevar a cabo un buen trabajo como este, y no deseo realizarlo fatigado por un largo viaje. He visto al joven McCarthy. ¿Y qué ha averiguado? Nada. ¿No ha aportado ninguna luz? Absolutamente ninguna. Hubo un momento en que me sentí inclinado a pensar que él sabía quién lo había hecho y que estaba encubriendo a esa persona, ya fuese hombre o mujer, pero ahora estoy convencido de que se siente tan perplejo como cualquiera. No es un joven de ingenio muy despierto, pero tiene un aspecto agradable
y yo diría que también un buen corazón. No puedo alabar su gusto, observé. Si, como dicen, se oponía a casarse con una joven tan encantadora como la señorita Turner. Ah, aquí sí que tenemos una historia muy penosa. Ese muchacho está locamente enamorado de ella, pero hace un par de años, cuando no era más que un jovenzuelo, y antes de conocerla realmente, pues la chica estuvo 5 años en un pensionado lejos de aquí, al pobre idiota no se le ocurrió otra cosa que involucrarse con una camarera de Bristol y casarse con ella en el registro civil. Nadie sabe una palabra de este asunto, pero puede imaginarse hasta qué punto le resulta enloquecedor ver que se lo reta por no hacer algo que le encantaría, pero que sabe es totalmente imposible. Fue un arrebato frenético basado en esto lo que lo movió a alzar las manos cuando su padre, en su última entrevista, lo instaba a declararse a la señorita Turner. Por otra parte, no disponía de medios propios para mantenerse, y su padre, un hombre muy duro en todos los aspectos, lo habría echado de casa si hubiera sabido la verdad. Había pasado los últimos días en Bristol con la esposa camarera sin que su padre supiera dónde estaba. Recuerde este punto, pues tiene su importancia. No obstante, no hay mal que por bien no venga, pues la camarera, al enterarse por los periódicos de que él se encuentra en un grave apuro, lo ha repudiado y le ha escrito para decirle que ella ya tiene un marido en el arsenal naval de Bermudas, de modo que entre ellos no hay vínculo alguno. Creo que esta noticia habrá consolado al joven McCarthy por todo lo que ha padecido. Pero, si él es inocente, ¿quién lo hizo? Ah, ¿quién? Yo reclamaría su atención sobre 2 puntos en particular. Uno es que el hombre asesinado tenía una cita con alguien junto al estanque, y que este alguien no pudo haber sido su hijo, ya que su hijo estaba ausente y él no sabía cuándo regresaría. El segundo es que a la víctima se le oyó gritar «¡Coy!» antes de haberse enterado del regreso de su hijo. Estos son los puntos cruciales de los que depende el caso. Y ahora hablemos de George Meredith, si me hace el favor, y dejemos para mañana todas estas minucias. Tal como Holmes había pronosticado, no llovió y la mañana comenzó radiante, sin una sola nube. A las 9, Lestrade nos vino a buscar con el coche y partimos en dirección a la granja de Hatterley y el estanque de Boscombe. Esta mañana hay malas noticias, dijo Lestrade. Se dice que el señor Turner está tan enfermo que se desespera de salvarle la vida. ¿Es un hombre de edad avanzada?, quiso saber Holmes. De unos 60 años, pero su constitución ha quedado minada por la vida que llevó en el extranjero. Hace ya algún tiempo que su salud deja mucho que desear. Era un viejo amigo de McCarthy y también su gran benefactor, pues le cedió en arriendo gratuito la granja de Hatterley. ¿Sí? Esto es interesante, comentó Holmes. Ya lo creo. Además, lo ayudó de 1000 maneras. Todo el mundo habla de su bondad con él. Vaya, exclamó Holmes. ¿Y no le parece un tanto singular que ese McCarthy, que al parecer tampoco ha cuidado de su propiedad y que ha contraído tales obligaciones con Turner, hablara todavía de casar a su hijo con la hija de Turner, que es, según cabe presumir, la heredera de la propiedad, con tanto aplomo como si fuera una proposición matrimonial cuyo resultado se da por descontado? Y es tanto más extraño por cuanto sabemos que el propio Turner se oponía a la idea. Así nos lo dijo la hija. ¿No deduce nada de esto? Veo que ya hemos llegado a las deducciones y las inferencias, dijo Lestrade, guiñándome un ojo. Ya me resulta bastante difícil afrontar los hechos. Holmes, sin tener que ir en pos de teorías. Tiene razón. Resulta muy difícil afrontar los hechos, admitió Sherlock.
Sea como sea, he captado un hecho que a usted parece costarle mucho aceptar, replicó Lestrade. ¿Cuál es? Que McCarthy padre encontró la muerte a manos de McCarthy hijo, y que todas las teorías contrarias a estas son fuegos artificiales. Bien, pero de todos modos los fuegos artificiales arrojan más luz que la niebla, replicó Holmes riéndose. Si no me equivoco, lo que hay a nuestra izquierda es la granja de Hatterley. Así es. Era un edificio amplio y de aspecto acogedor, de 2 plantas y tejado de pizarra, con grandes manchas amarillas de líquenes en sus muros. Sin embargo, los postigos cerrados y las chimeneas sin humo le conferían un aspecto tristón, como si el peso de aquel horroroso suceso todavía gravitara pesadamente sobre él. Llamamos a la puerta, y la criada, a petición de Holmes, nos enseñó las botas que su amo llevaba puestas el día de su muerte, y también un par, propiedad del hijo, aunque no el que llevaba en aquel momento. Tras haberlas medido con cuidado en 7 u 8 puntos diferentes, Holmes expresó su deseo de ser conducido al patio de la granja, desde el cual seguimos el serpenteante camino que conducía al estanque de Boscombe. Sherlock Holmes se transformaba cuando seguía de cerca una pista como esta. Personas que solo conocían al tranquilo pensador y maestro de lógica de Baker Street seguramente no lo habrían reconocido. Su cara se enrojecía y ensombrecía. Sus cejas se alargaban para formar 2 líneas duras y negras con unos ojos que relucían debajo de ellas con un brillo acerado. Su rostro se inclinaba hacia abajo, sus hombros se curvaban, sus labios se tensaban y las venas sobresalían como cables en su cuello largo y nervudo. Las fosas nasales parecían dilatarse con una ansia puramente animal de seguir la caza, y su mente se concentraba de un modo tan absoluto en el asunto que llevaba entre manos que cualquier pregunta u observación pasaba desapercibida o, en el mejor de los casos, provocaba tan solo un breve e impaciente gruñido como respuesta. Rápida y silenciosamente avanzó a lo largo del camino que corría a través de los prados y siguió por el bosque hacia el estanque. Era un terreno húmedo y pantanoso, común en todo el distrito, y había numerosas señales de pisadas, tanto en el camino como entre la corta hierba que lo flanqueaba por ambos lados. A veces Holmes apretaba el paso y otras se detenía de repente. En cierta ocasión efectuó un pequeño rodeo por el prado. Lestrade y yo caminábamos detrás de él. El detective indiferente y despreciativo, mientras yo miraba a mi amigo con el interés surgido de la convicción de que cada una de sus acciones iba dirigida hacia una finalidad bien definida.